Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Yo me llamo Manuel Muñoz y estás en Codificándolo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vale, muy sencillo. Hoy vamos a ver cómo consumir una API con React Router DOM y con Axios, ¿vale? ¿Por qué hacemos este vídeo? Bueno, este vídeo viene a colisión porque uno de los miedos que más surgen a los desarrolladores es afrontarse a la prueba técnica que las empresas nos ofrecen. Y la gran mayoría, por no decirte todas, pero bueno, la gran mayoría de empresas lo que te ofrecen es esto, simplemente que te dan una API con una serie de endpoints y tú lo único que tienes que hacer es acceder a ellos y mostrar los datos, ¿vale? Obviamente lo tienes que hacer de una forma más vistosa si estás optando para frontend, bueno, para backend no, porque para backend es otra prueba completamente diferente, pero el hecho es que si lo estás afrontando para frontend, pues sí, tienes que mostrar los datos de una forma muy vistosa. Nosotros en el tema del CSS no nos vamos a meter más en cómo consumir la API, ¿vale? Y la estructura básica de datos que tenemos que utilizar. En este caso vamos a utilizar la API de Rick y Morty, que es una API que a mí me gusta bastante porque, bueno, te ofrece los personajes de la serie que en realidad son bastante graciosos y más que nada porque es una API fácil de consumir, ¿de acuerdo? Igualmente, la gran mayoría, y si no te digo todas, las endpoints que te puede ofrecer una empresa tienen documentación y esto quiere decir que tú vas a saber qué tipo de datos te va a devolver, qué tipo de objetos, cómo están formateados, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, igualmente vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer esto de una forma bastante sencilla. Así que listos, vamos a pasar al ordenador, vamos a crear aquí nuestro primer proyecto con React, ¿vale? Es muy sencillo en realidad, no simplemente vamos a sacar la consola, que se abre la otra ventana, como siempre. Pues esto no puede fallar, siempre tiene que ser así. Vamos a ir al escritorio, vamos a npx create React app y le vamos a dar el nombre, en este caso, por ejemplo, Rick and Morty, perfecto. Nada, le damos y que esto cargue y se descargue todo, ¿de acuerdo? Súper chicos, pues ya se ha generado el proyecto, 1 minuto 24, hoy tengo un internet de mierda, vamos a decirlo todo. Limpiamos consola y vamos a irnos a la carpeta que se ha creado, ¿vale? Que le llamamos Rick and Morty. Listos, vamos a listar para ver que todo esté bien. Y en efecto, pues bueno, ya está todo. ¿De acuerdo? Estas son module, source, public, etcétera. Todas las carpetas que necesitamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues averiguar o investigar qué tipo de librerías vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proyecto. En este caso vamos a utilizar dos, ya que React no maneja rutas por sí mismo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la librería de React Router DOM. Y aunque podíamos utilizar Fetch para, para ejecutar las peticiones a la API, vamos a utilizar Axios, ¿vale? Porque nos propone una forma un poquito más sencilla de resolver las promesas a la hora de realizar peticiones. Entonces vamos con ello. Lo único que tenemos que hacer es un npm install React Router DOM en la versión 6, ¿ok? Esto es importante porque React Router DOM tiene diferentes versiones. Se ha actualizado la versión base 6 y la verdad que está bastante chula y te ahorra bastante trabajo. Y en este caso también Axios, ¿vale? Estas dos librerías son las que vamos a instalar. Nada, le das intro y listos. Esto se va instalando. Cuando se termine de instalar nos vemos. Pues ya está. Ya estamos aquí. Se ha instalado muy rápido, ¿vale? Simplemente son, nada, 169 paquetes. Era bastante poquito. Muy bien, ya estamos dentro. Vamos a sacar el Visual Studio Code. Le damos, se abre y aquí lo tenemos. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero, vamos a limpiar el proyecto. Porque en este caso, para este tipo de proyecto que vamos a hacer, que es de ejemplo, no necesitamos ciertas ni archivos ni importaciones que esto trae, ¿no? Entonces, setup, report vitals, el logo, el app test y el app CSS. Vale, de momento no. Con esto nos basta. Esto no lo cargamos, ¿vale? Fuera de aquí. Listos. Nos quedamos con app.js, que es nuestra parte de entrada. Nos quedamos con el index CSS, que vamos a modificar algo aquí. El index.js, que este sí que es el punto de entrada inicial, ¿vale? De hecho, donde React hace la renderización. Y el app.css, bueno, no, este no lo necesitamos, así que fuera también, no lo llevamos. Hemos eliminado archivos y estos archivos, por ende, tenían diferentes importaciones en otros. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el index.js, fíjate que report web vitals, esto no lo necesitamos. Y esta función de aquí tampoco, ¿vale? Esto lo dejamos tal cual, guardamos. Y en el index, y en el app.js lo que vamos a hacer es lo mismo. Logo no lo necesitamos y el import app tampoco, porque no está.
y todo lo que es este header nos lo cargamos, ¿vale? Yo por lo personal, para este tipo de ejemplos, lo que hago es crear un fragment, ¿no? Pero en este caso, veis que aquí tienen un class name, etcétera. Vamos a dejar este div por defecto, lo vamos a dejar aquí tal cual. Y la clase luego la cambiaremos y lo pondremos un poquito más centrado para que se vea mejor. Bien, y ahora ¿cuál es el siguiente punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues depende. Yo en lo personal, a mí me gusta crear primero las rutas y luego crear los componentes. Hay gente que primero crea los componentes y luego pone las rutas. Esto ya depende de ti, ¿vale? Las rutas las vamos a generar aquí, en function app, ¿vale? Entonces, aquí es donde nos vamos a importar todo lo necesario para poder cargar las rutas, ¿de acuerdo? Como hemos instalado, y puedes verlo aquí en el package.json, ¿dónde están las dependencias? Aquí las tenemos. React Router DOM, ¿vale? En su versión número 6, entonces podemos utilizar esta librería, que es de hecho la librería oficial para manejar. Hay más librerías, pero es una de las mejores para manejar el tema de las rutas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que tengáis esto siempre en mente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacernos? Nos vamos a importar directamente el web browser. Así que vamos a hacer un import. En este caso lo vamos a desestructurar en, así. Y vamos a poner browser router, routes y route. ¿Y de dónde vamos a traernos esto? Pues de React Router DOM. ¿Ok? Si no lo he escrito mal, porque siempre me equivoco, déjame que lo diga. Browser router. Sí que lo he escrito mal, siempre lo escribo mal. Browse router, ¿de acuerdo? De hecho, no sé ni pronunciarlo esto. ¿Y cómo vas a generar las rutas con esta librería? Pues es muy sencillo. Lo primero es que necesitamos el componente Browse Router como padre de todos, ¿vale? Luego, dentro, vamos a generar un routes, con S, ¿ok? En plural. Routes. Y ahora, por cada una de las rutas que necesitemos, o de directorios que vayamos a utilizar, pues generaremos un route único. Entonces vamos a decir que route, y en este caso necesitamos dos. Vamos a utilizar dos, ¿vale? Va a ser bastante genérico. En principio utilizaremos uno para cargar una petición a la API que nos devuelve unos 20 personajes y luego cada vez que pulsemos sobre uno de los personajes que nos muestre una imagen de estos, ¿de acuerdo? Entonces, nada complicado. Route requiere de dos parámetros en concreto, uno que es el path y otro que es el element. Pero bueno, para cargar el element, si lo hacemos así directamente nos daría algún error. Entonces creo que lo mejor ahora ya es crear la estructura de carpetas y dentro de source, ¿vale? Vamos a crear diferentes carpetas. Primero va a ser la de componentes. Por norma general o por estandarización dice que pongas components. En realidad tú puedes poner el nombre de la carpeta al que te dé la gana, ¿vale? Luego solo tienes que hacer la importación y listos. Pero bueno, por norma general, ¿vale? Se pone components. Listo, vamos a crear una nueva carpeta dentro de SRC que le vamos a llamar functions, ¿vale? O funciones, funciones, así tal cual, ¿vale? Y listos, con esto va a ser más que suficiente en principio. Podríamos crear una para los estilos de CSS y meterlos allí, pero de momento no lo vamos a hacer así, ¿vale? Así vamos a dejar los components y las funciones. Y dentro de components vamos a crear dos componentes. En este caso, uno que se va a llamar el general o índice o inicio, venga. Inicio JSX. Y otro componente más que lo vamos a llamar personaje.jsx. Perfecto. Nada, guardamos esto y aquí lo que vamos a hacer en cada uno de los routes le vamos a decir path. Path le hace referencia a la ruta o a la URL a la que va a ser llamada. Slash, que es la ruta principal, ¿vale? Va a cargar un element y en este caso va a cargar un componente, ¿de acuerdo? ¿Qué componente? Pues el componente que hemos llamado inicio, ¿vale? Fíjate que ahora me da un error porque no existe, no pasa nada. Para la segunda ruta, path, sí que existe, lo que pasa es que no lo importa. Le vamos a llamar personaje, ¿vale? .id. Vamos a ver qué es esto luego, ¿de acuerdo? Vamos a cargar primero el element. Le vamos a decir que queremos el elemento o el componente, si no recuerdo mal, ¿cómo lo he llamado? Personaje, sí. Personaje. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es importar estos dos componentes, ¿vale? Import inicio. From. Y lo vamos a buscar a la carpeta. Si no recuerdo mal. No hace falta irse. Sí. Hace falta irse arriba. Aquí components. / inicio. Y lo mismo para el componente de personaje, ¿vale? Personaje y lo cargamos del archivo, obviamente, o del componente personaje.
Listos, ya tenemos esto. Fíjate que ya no nos da ningún error. Todavía no hemos lanzado el servidor, todavía no estamos mostrando absolutamente nada. ¿Vale? Lo que pasa es que si cargamos el servidor y luego cargamos las rutas, hay que volver a montar el servidor y a mí en lo personal pues me da como mucha pereza. Entonces lo hago de este modo. Vamos a explicar un poquito qué es esto del path, dos puntos, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando hacemos este path, le decimos a la ruta personaje slash y esto es un elemento dinámico de la ruta, ¿de acuerdo? Esto puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser absolutamente lo que nosotros queramos. En este caso yo lo llamo ID porque la API, veremos un poco más adelante, que me devuelve, según el ID que tú le pases, me devuelve un personaje en concreto, ¿vale? Si no le pasas ningún ID me los devuelve 20 y si le pasas un ID, slash ID, pues me devuelve un personaje. Y vamos a hacer exactamente lo mismo como si nuestras rutas trabajasen como una API, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recojamos la slash personaje slash y el número de ID, ahí recogeremos, pues, oye, qué personaje es y lo mostraremos. Perfecto, hasta aquí estamos bien, tenemos los dos componentes creados, tenemos la aplicación limpia. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Pues empezar a trabajar en el archivo de funciones, que es el archivo que va a llamar a estos componentes. Vale, antes de ponernos con el archivo de funciones, lo primero vamos a rellenar los componentes que tenemos aquí porque no tenemos absolutamente nada. Así que mira, haces un race y listos, ya está, ¿vale? Lo guardas, de momento no va a cargar nada más que esto, inicio, pam, y este pues race, listos, y va a cargar estos personajes. Lo que vamos a hacer es lanzar la aplicación con la consola, vamos a hacer un npm start y vamos a ver qué es lo que se está viendo y si las rutas realmente funcionan, ¿no? Que es lo obvio. Como siempre, a mí se me abre la otra ventana, obviamente, si no, no sería yo, ¿de acuerdo? Y bueno, fíjate que aquí pone inicio. Esto vamos a arreglarlo un poco, vamos a centrarlo un poquito, porque está un poco feo y no me gusta, ¿vale? Así que nos vamos a ir aquí al index.css, vamos a crear una clase que la vamos a llamar contenedor. Contenedor. Le vamos a dar, bueno, pues un width, en este caso de un 80%. ¿Vale? Max width. Vamos a ponerle un max width mejor. Vamos a darle un height, en este caso de un 100% del viewport height. Y le vamos a dar un margin para que se centre de 0 auto. Y le vamos a poner un padding también de arriba y abajo 2 rems y 0. No pasa nada por esto, es lo de menos. Vamos a irnos a nuestra app, ¿de acuerdo? Y veis que teníamos aquí el div con el class name, pues vamos a ponerle ahora contenedor. Obviamente esto no funcionará, ¿vale? Bueno, pues sí, ha funcionado porque está importado, ¿vale? No me recordaba que esto estaba importado dentro del index. Fíjate que está importado el index CSS. Entonces sí que funciona porque como renderiza aquí el componente app, por herencia se carga. Igualmente, si por lo que sea no te carga, lo único que tendrías que hacer aquí es el import, ¿vale? Y llamar al archivo, al index.css y ya te cargaría directamente, ¿vale? Así que nada, ya ahora que ya está más centradito, se ve un poquito mejor. Vamos a ver si la ruta funciona. Ya habíamos dicho que era slash personaje. ¿Personaje o personajes? No lo recuerdo. Déjame mirarlo. Path, personaje slash ID. Vale, de acuerdo. Personaje slash y un ID en este caso. Y ahí sí carga. ¿Ok? Vale, recuerda que la barra slash personaje no va a cargar. No va a cargar ningún tipo de personaje. ¿Vale? Tienes que pasarle el barra y un número, en este caso, bueno, un número, o si le quieres pasar un texto, ponerle aquí hola, pues igual, va a funcionar exactamente igual. Simplemente que este hola, va a tener el valor de ID, va a tener el nombre ID y el valor de hora. Simplemente eso, ¿vale? Pues ya está funcionando, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a irnos a nuestra carpeta funciones, y vamos a crear un nuevo archivo aquí. Vamos a llamar funciones igual, funciones.javascript. Perfecto. Vamos a cerrar todo lo demás, que de momento no lo necesitamos. Y fuera. Listos. Vamos a trabajar en este archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, lo primero y lo más importante. Import Axios. ¿Vale? From. Y se lo vamos a traer de Axios. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener disponible la librería y poder trabajar. En este archivo lo que vamos a hacer es generar varias funciones que hagan las peticiones a la API y luego desde los componentes llamar a estas funciones para no tener que tener toda la lógica dentro del componente, porque si tuviésemos aquí en inicio, ¿vale? En la importación de Axios, la función que hace la petición, luego la recuperación de los datos y luego la visualización, en realidad pues no tiene mucho sentido utilizar React si vas a hacer esto, ¿vale?
¿Por qué? Porque la idea de React es eso, es modularizar el código. Entonces, en un archivo tienes las peticiones con la resolución, en otro tienes la visualización de los datos, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la idea general. Bien, pues nada, vamos a con el archivo funciones. Lo que vamos a hacer lo primero es con una función que se llame todos los personajes. Todos personajes. Es que todos personajes no me gusta. Da igual. Todos personajes. ¿Vale? Es una arrow function. Como va a hacer una petición de Axios, y esto no lo vamos a resolver con promesas, literalmente, lo vamos a resolver con async await, ¿vale? Lo que vamos a decir es que esta función es asíncrona, ¿vale? Así podemos utilizar await, ¿vale? Y no tener que estar tirando todo el rato then, catch, etcétera, etcétera. Si no, tendríamos que hacerlo con el then, y a mí en lo personal pues no me gusta, aparte que me parece ya una mala práctica a estas alturas. Así que lo que vamos a hacer es const petición es igual a ¿qué? Pues a axios.get. Axios.get recibe una URL. En este caso todavía no la tenemos, así que vamos al navegador. Vamos a buscar Rick and Morty API. Y aquí la tenemos. Y esta es la API que nosotros vamos a estar utilizando, ¿vale? Lo que nos devuelve pues es eso, es información de los personajes de esta serie, básicamente. Y aquí en documentación tenemos, bueno, pues todos los tipos de endpoint que podemos tener, ¿no? Nosotros lo que vamos a utilizar es get all characters, ¿vale? Que es este endpoint de aquí. Un endpoint no es más que una URL a la que tú le haces una petición y te devuelve unos datos. De hecho, mira, si yo cojo esta URL, ¿vale? La copio, una nueva pestaña y la pego, fíjate lo que me está devolviendo, ¿vale? Entonces no tiene mucha más historia. Lo que me devuelve es todo esto. Esto es un archivo de un tipo formato JSON que lo que trae son los datos, ¿vale? Necesarios que ha hecho una petición. Si te fijas aquí ya tenemos la estructura, nos devuelve un info, en el info nos devuelve cierta información, bueno, dónde se ha hecho, etcétera, y nos devuelve un results, que es un array. Cada una de las posiciones de este array es un personaje en concreto, ¿vale? Entonces tendremos que acceder al objeto results, ¿vale? Listos. Tenemos la URL, así que vamos a copiarla. Vamos a Visual Studio Code y la vamos a pegar aquí. ¿Ok? Ya tenemos la petición hecha. Ahora lo que vamos a hacer para que podamos entender un poquito mejor es imprimir esta petición, ¿vale? Y vamos a exportar un objeto, y en este caso la función todos los personajes. Muy bien. Recapitulación. Un archivo funciones, importamos Axio, creamos una función que haga la petición, que nos imprima en consola esta petición que hemos hecho para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer y exportamos esta función en concreto. Bueno, en realidad exportamos un objeto que contiene la función, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a, por ejemplo, a nuestro archivo inicio, listos, y vamos a importar dicha función. Import, era todos personajes, ¿ok? Ya la tengo. ¿Cómo puedo utilizar esta función? Bueno, pues lo más factible o lo más fácil, por decírtelo así, será que traigamos useEffect dentro de React y utilicemos useEffect para cargar nada más que el componente se genere, que nos cargue esta función. Así que vamos a utilizar useEffect, ¿vale? Recuerda que esto es una arrow function y que recibe unas dependencias para refrescarse. Y aquí vamos a llamar a la función todos los personajes. ¿Ok? Cargamos, en principio no tenemos ningún error, nos venimos a nuestro navegador y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a sacar la consola, inspeccionar y esto, si acaso, lo vamos a pasar a la derecha para que se vea un poquito mejor. Creo que sí que se ve un poco mejor. Sí. Déjame ver que se está viendo mejor. Sí, se ve bastante mejor. Perfecto. Vale, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Fíjate que me devuelve una promesa, ¿vale? Me está devolviendo la promesa. ¿Por qué? Esto es un error que sucede muy a menudo. ¿Por qué me devuelve una promesa y no me está devolviendo lo que aquí me devuelve, este objeto con info y results? Pues muy sencillo. Porque hemos hecho una función que sea asíncrona, pero no le hemos dicho que espere la respuesta. Await. Vamos a volver a cargar y vamos a ver qué pasa. Fíjate que ahora, vamos a recargarlo aquí manual, ahora me devuelve un object. Y este object tiene diferentes, ¿vale? Propiedades. Config, data, headers, request, tal. Dentro de data tengo una propiedad que se llama results,
que es donde tengo yo todos los usuarios, o todos los personajes, mejor dicho, ¿vale? ¿Cómo accedemos a esto? Bueno, pues súper sencillo. Le decimos petición.data.results. Guardamos, volvemos a cargar y fíjate que ahora ya lo voy a recargar manual, ¿vale? Fíjate que ahora ya sí que tengo un array con los 20 personajes que yo quería obtener, ¿vale? Ahora es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto? Vale, a mí esto que se muestra en consola no me sirve en realidad. Lo que yo necesito es que en este componente de inicio cargar esa petición dentro de un estado, ¿vale? Dentro de un useState. Así que vamos a importar useState. ¿Listos? Vamos a crear un estado. Vamos a decir const. En este caso vamos a decir personajes. Personajes. Set personajes. Es igual a un useState. Y le vamos a pasar null, ¿vale? En principio va a ser null. No necesito que tenga un valor por defecto, ni que sea una array vacío, ni nada. Y veremos por qué. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora entonces? Necesito que este set personajes, pasárselo a esta función, para que esta función, cuando reciba los datos, me los setee ahí dentro. Pues súper sencillo. Yo digo que esta función recibe un state, ¿no? Pues en vez de un state le voy a decir que recibe set personajes. Guardo, esto sí que tiraría un error. Y en el archivo de funciones, ¿vale? Le decimos que esta función recibe un state, un estado. Y ahora en vez del console log le pasamos el state. No sé si entiendes la relación, pero es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Hago una petición, una función que hace una petición, recibe los datos. Estos datos están en petición data resource, perfecto. Y cargo estos datos dentro de un estado del componente. Pero como no lo puedo hacer directamente, lo único que pasa, a la función le paso un estado. ¿Qué estado? El estado de los personajes que yo he creado en el componente. Y ya está. Simple y llanamente, ¿vale? Ahora ya no tengo el console log, obviamente ya no se verá. Aquí, si yo recargo esto, ¿ves? Aquí ya no veo absolutamente nada, pero sí que tengo un estado de mi componente que contiene un array con 20 personajes. Yo ahora ya puedo mostrarlos, puedo mapearlos, puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, esto para no hacerlo tan así, vamos a quitar el div, lo haremos un fragment, que esto es una porción de código de JSX. Lo que hace esto es no renderizar absolutamente nada, ¿vale? Simplemente que te genera un contenedor virtual, por decirlo de algún modo, que no te genera ningún, en el DOM no te genera ningún elemento HTML. Y ahora yo le voy a decir, escúchame, personajes, ¿es diferente a null? ¿Vale? Esto es una ternaria. En el caso de que sea diferente a null, ejecutará lo que hay dentro de estos paréntesis. En el caso de que sea negativo, ejecutará esto de aquí. Voy a poner no hay personajes. Y en el caso de que sea true, ¿vale? O de que sea null, perdón, le voy a decir hay personajes. ¿Cuál crees que es lo que vamos a obtener? Pues fíjate que hay personajes. Entonces, si yo lo he seteado en null y me dice que si es diferente a null, o sea que si es true, que correctamente es diferente a null, me dice que hay personajes, pues obviamente hay algo. En vez de mostrar esto, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Personajes map, personaje, ¿ok? Y aquí lo que voy a mostrar, por ejemplo, es un div. Este div va a tener una key, que va a ser el personaje.id, y dentro del div va a haber un h2, o mira, mejor dicho, va a haber un enlace. Vamos a hacer un enlace. Un enlace que va a tener como texto personaje.name. ¿Ok? De hecho, si no pongo el href va a dar un error. Porque React necesita que tengas el href. De hecho, fíjate. Bueno, eso. En principio necesita que tengas el valor del href lleno, ¿de acuerdo? Pues fíjate, ya tengo tan sencillo como ya tengo una lista de los 20 personajes, ¿vale? Que quisiese mostrar yo la imagen. Bueno, pues mira, muy sencillo, ¿vale? Después debajo hago una image, ¿vale? Y como valor le paso personaje.image. Guardo. Ahora sí que me da el error. ¿Por qué? Porque no tengo... Es que aquí me está dando el error. Listos. Y fíjate, me pone tanto el nombre como la imagen, ¿vale? ¿Cómo yo sé que viajan estos datos? Este name, este image, etcétera. Pues porque aquí, que tengo la petición, fíjate que cada uno de los ID, vamos a cargar el 1, tiene el ID, el name, status, especie, tipo, si es género,
origen, tal, 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 y tiene uno aquí image. ¿Ves? Que tiene un objeto image, que lo que me devuelve es una URL donde, a un servicio que tiene esta imagen almacenada. Entonces, por eso yo puedo cargar y por eso yo sé, por ejemplo, que también tiene un objeto o una propiedad que se llama episodios y que tiene, pues, que es un array, que podría también mapearlo y mostrar todos los episodios en los que sale ese personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una URL a ese personaje y tiene un creado con una fecha en timestamp, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera yo sé, e igualmente la documentación. Fíjate que aquí te dice, oye, que si tú accedes a este endpoint, te devolverá este objeto. Esto es lo que naturalmente haría una empresa, ¿vale? Devolverte este tipo de información. Es decir, oye, mira, nuestra empresa tiene esta API tiene estos endpoints y estos endpoints devuelven estos datos. Accede a ella, haz una petición, recoge esos datos y muéstramelos en una aplicación que tú crees. En React, en Vue, en Angular, me da igual en lo que sea, pero o en lo que estén trabajando ellos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es súper sencillo acceder, ¿vale? Vamos a quitar la imagen porque me molesta un poco. ¿Ok? Y simplemente tenemos una lista. Ahora, la siguiente idea es que cuando yo pulse aquí, ¿vale? Me vaya a la URL personajes barra con el ID exacto de este personaje y me haga una petición única que me devuelva solo un personaje para ver cómo podemos tratar con esos datos. Así que vamos a hacer la parte de descargar solo un personaje. Cuando yo pulse aquí, quiero que me lleve a la URL, perdón, personajes barra y un ID. Eso es lo primero que vamos a hacer. Así que como tenemos aquí el href, vamos a decirle, pues, oye, mira, esto va a ser un valor así. Vamos a pasarte una template string. ¿Ok? Carga esto, listos. Y quita esto de aquí. ¿Vale? Y esto que va a ser a barra personaje slash. Y aquí es donde viene el ID dinámico, ¿no? Personaje punto ID. Correcto. Ya tengo el enlace creado. Vamos a ver si está funcionando. Y bueno, pues mira, de momento solo carga la palabra personaje porque no teníamos nada más en el componente, pero me pasa el ID número 1, ¿vale? Si yo paso diferentes, por ejemplo, tab, lo mismo, ID 16, ¿vale? Y este pues sería el 20, ¿no? ¿Listos? O sea, ya estoy pasando por la URL dinámicamente un ID para hacer una petición. Ahora, lo siguiente es poder recuperar este ID dentro del componente. Habíamos dicho que era el componente personaje. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Vale, pues vamos a utilizar un hook personalizado que nos trae React Router DOM que se llama useParams. ¿Vale? Es sencillo, fíjate. Import, mejor. useParams from React Router DOM. ¿Vale? Ahora vamos a crear aquí, vamos a decir una constante. Const params es igual a useParams. ¿Listos? ¿Cómo recuperamos el ID? Bueno, pues simplemente está dentro de params. Params es un objeto y su propiedad tendrá una propiedad que se llame ID. Pues yo personaje con el ID y vamos a cargar, en este caso, params.id. Vamos a recargar, vamos a ver qué pasa si pulso aquí. Personaje con el ID 20, personaje con el ID 9 y etcétera, 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 ¿no? Como puedes ver, ya estamos recuperando de la URL el ID que estamos enviando, lo estamos recuperando en el componente. Esto es esencial para luego hacer la petición, porque ahora lo que vamos a hacer es crear una función en nuestro archivo funciones que haga exactamente eso, ¿vale? Const, vamos a llamar único personaje. Soy súper original yo para los nombres de las funciones. Este único personaje va a recibir un ID, ¿vale? ¿El ID cuál? Pues el que estamos pasando por la URL, ¿de acuerdo? Esta función lo va a recibir. Y también, ya directamente, lo que vamos a hacer es pasarle un state, un estado, que es donde va a guardar lo que ha recibido. La petición es muy sencilla, de hecho vamos a copiarla de aquí, ¿vale? Vamos a copiar esto, nos lo vamos a pegar aquí abajo y le vamos a decir que la petición es a character slash y el ID. ¿Cómo podemos hacer esto? Así con un más y pasarle por aquí el ID o crear una template string, ¿vale? Que para mi gusto pues es bastante mejor que hacerlo de esta manera. Entonces vamos a crear una... Me lo cargué. Listos, ya tenemos la template string creada. Eliminamos las comillas simples, las dejamos con template strings. Ya le decimos que aquí queremos que recoja el ID que le estamos pasando por parámetro. Perfecto. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque me pone aquí un error en el await. Ah, vale, porque no es una función asíncrona. Estaba flipando. Digo, ¿y aquí qué me estaba mostrando?
Lo que vamos a hacer ahora es imprimir en consola esta petición. Más que nada para que veáis que hay una pequeña diferencia en cómo viajan los datos en una petición a esta endpoint que a este otro, ¿de acuerdo? Cada endpoint devuelve, de hecho, mira, lo podemos ver en la documentación igual, ¿no? Get single location, no, get single character. Perfecto. Fíjate, aquí no me devuelve, bueno, aquí en realidad no me está diciendo cómo me devuelve los datos, me está diciendo qué datos me va a devolver. Pero bueno, aquí no me está devolviendo un array. Aquí lo que me devuelve es un objeto, ¿vale? Lo vemos mejor en la aplicación que hemos hecho nosotros, así que vamos a ir aquí a personaje, a nuestro componente, y vamos a importar, import, ¿cómo se llama la función? Ah, que no me acuerdo, te lo digo. Único personaje, vale. Único... ¿En serio se llamaba único personaje? ¿Lo he llamado así? Si no la he exportado. Ahora sí, ahora está exportada. Normal que no me lo reconociese, mira. Ahora sí se lo paso, ahora se me lo reconoce. Listos, tenemos aquí la función único personaje. Lo mismo, vamos a llamar al useEffect, ¿vale? De este componente. Y en su useEffect lo que vamos a hacer es... De hecho, sí, bueno, vamos a hacer aquí abajo. useEffect, generamos la función, ¿vale? Y aquí le vamos a decir, pues eso, que llame la función único personaje. Pasándole el ID, obviamente. Pues en este caso era params.id. Esto podías hacer un destructoring, ¿vale? De aquí, de hecho, aquí podías haber hecho esto, ID y listos. Pero bueno, más que nada para que tema didáctico, ¿ok? Params.id. Ok, ya tenemos la función llamada y la función lo que hacía era imprimir en consola nuestra petición. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tiramos la petición. Fíjate, aquí lo tengo. Me devuelve un object. Yo no sé si estáis viendo esto bien. Bastante en grande, ¿no? De hecho, lo voy a poner así, se verá mejor. Me devuelve un object. Aquí ya no me devuelve una propiedad results y dentro de results data, como era en el otro, ¿vale? ¿Te acuerdas? Que aquí me devolvía results.data. No, aquí lo que me devuelve es un objeto, ¿vale? Y en su objeto hay una data. Esa data tiene el personaje, la información del personaje. Entonces ya no tengo que hacer results data, sino que tengo que hacer un punto data de la petición. Punto data. Y ahora, si recargo, si no nada, ahora sí que tengo el objeto con toda la información del personaje. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya acceder a esta información es súper sencillo. A diferencia de lo que teníamos con el inicio, que hacíamos un map, ¿vale? Del array y por cada uno de los elementos en el mapeado estábamos imprimiendo un div y en ese div un href con la URL. Aquí simplemente pues tenemos que llamar pues esto, mira, personaje con el ID tal, un párrafo, bueno, no, vamos a hacer un fragment de esto, porque como es un solo elemento, esto vamos a hacerlo así. Esto es un truco de Visual Studio Code, que vamos a hacer un wrap, y esto vamos a poner un h2, listos. Y esto de aquí, pero es en un párrafo con el nombre. ¿Y cómo le pasamos el nombre ahora? ¿Dónde tenemos guardado ese nombre? Esto es lo que me tienes que responder. No lo tenemos. Tenemos el objeto en la consola, pero no lo hemos seteado en ningún estado. ¿Por qué? Porque la función lo único que hace es recibir la petición y mostrarla en consola. Lo que vamos a hacer ahora es pasárselo al state. State. Perfecto. ¿Y aquí dónde está ese state? Pues lo vamos a crear ahora. Const personaje, set personaje es igual a useState y un null. useState está en rojo, ¿por qué? Porque no lo hemos importado. useState, ahora sí podemos utilizarlo, ¿vale? Ahora, único personaje, igualmente, sigue sin haber seteado este personaje. ¿Por qué? Porque no se lo hemos pasado como parámetro. Set personaje. Ahora sí tengo dentro, bueno, ahora tengo un error, ¿vale? Que personaje está asignado, pero nunca ha sido usado. Perfecto, no hay problema. Además, esto es un warning. Ahora sí tengo dentro del estado de personaje ese objeto con todas esas propiedades. Ahora sí puedo acceder y decirle personaje.name. Guardo y aquí lo tengo. ¿Vale? Personaje con el ID 12 con el nombre Alexander. Ahora sí puedo mostrar la imagen, por ejemplo. ¿Vale? Y hacer aquí un image y en su atributo source
le puedo pasar el personaje.image. ¿Ok? Y listos, así de sencillo, perdón. Hemos hecho esta... ¡Opa! Error, personaje, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, este es un error... Mira, qué bien que me haya salido, tío, porque parecía que estaba funcionando todo bien y no es así. ¿Qué pasa? Te lo voy a explicar. Cuando carga este componente personaje, ¿vale? Primero, antes que todo, ¿vale? Lo que hace es cargar el DOM. Bueno, antes que todo no, en realidad lo que hace es cargar el useFet, llamar a esta función y luego carga el DOM. ¿Qué pasa? Que como esto es una función asíncrona, tarda cierto tiempo en hacer la petición, recoger la URL y mostrar la imagen. Obviamente te está diciendo, oye, personaje no es null, ¿vale? No sé si habéis visto el error, flipa. ¿Ok? Ocurre en personaje.component, ¿vale? Considera que no, bueno, realmente que personaje no existe, ¿vale? La variable personaje no está existiendo. ¿Qué hacemos en este punto? Bueno, pues lo podemos hacer una comprobación, ¿vale? Vamos a coger esto, lo copiamos y le vamos a decir aquí personaje. ¿Es diferente a null? Si es así, pues bueno, lo mismo, lo de siempre de una ternaria, ¿vale? No hay personaje. Y si lo hay, en este caso vamos a hacer un div y esto, ¿vale? Ya está, listo. Vamos a formatearlo un poquito más bonito, que está feo de cojones. Ok, y ahora sí que me da un error. Me pasa un exception token, Vale, porque hay un errorcillo aquí que tenemos que subsanar. En realidad es fácil de subsanar, ¿vale? Simplemente que no le he pasado la ternaria y punto. Ahí lo tienes, ¿vale? Fíjate cómo ahora sí carga. Vamos a ver si carga la siguiente. Ahora sí. ¿Qué está pasando? El componente se está cargando, ¿vale? Se carga primero esto de aquí que no está haciendo ninguna petición. Estos datos vienen por petición. ¿Qué pasa? Que como la petición viene un poquito más tarde, el valor de personaje es null. Y él ya ha cargado el DOM, él ya ha cargado tanto el texto como la imagen. Y como estás accediendo a un null pointer, pues te está tirando un error. ¿Qué hacemos? Oye, estamos esperando. Cuando personaje sea diferente a null, ¿vale? Cuando el valor de la petición haya rellenado mi estado y personaje sea diferente a null, entonces sí me mostrará personaje name y personaje image, ¿vale? De momento no. Con esto nos aseguramos, con esta ternaria nos estamos asegurando de no tener este tipo de errores, ¿vale? O de validar que los datos han llegado, se han metido dentro del estado y realmente están donde tienen que estar. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda, que veáis que aunque le perdáis un poquito el miedo a esto de hacer peticiones a APIs y que veáis que es bastante sencillo. Si queréis que mejoremos esto un poquito más y hagamos un buscador interactivo donde nosotros estemos tecleando y nos busque automáticamente y nos liste los personajes, decídmelo, dejádmelo en los comentarios y lo hacemos. Ya veréis que es muy sencillo, que realmente parece bastante más complejo, pero simplemente cambiar dos cositas en realidad. ¿Vale? Y pues nada, tendréis el código de ejemplo aquí abajo en el comentario del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.